Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta historia. El taxi se detuvo frente a mi casa después de 3 semanas en el hospital. 3 semanas que cambiaron todo. A mis 74 años, pensé que había visto de todo en la vida, pero lo que me esperaba al abrir la puerta principal me demostró que todavía podía sorprenderme. El olor a humo llegó antes que cualquier otra cosa. No era el aroma familiar de la chimenea que Elena y yo solíamos encender en las noches frías, sino algo acre, químico, que me hizo toser incluso antes de cruzar el umbral. Seguí el rastro del humo hasta el patio trasero, donde mi nuera Patricia estaba arrodillada junto a un barril metálico oxidado que no recordaba haber visto antes. Las llamas danzaban dentro del recipiente, consumiendo lo que parecían ser fotografías. Pero no cualquier fotografía. Eran nuestros álbumes familiares. Las imágenes de 45 años de matrimonio con Elena, mi esposa fallecida hace apenas 2 meses, se convertían en cenizas ante mis ojos incrédulos. Patricia levantó la vista cuando mis pasos crujieron sobre las hojas secas del otoño. No mostró sorpresa, ni culpa, ni siquiera una disculpa. Solo me miró con esa expresión fría que había perfeccionado durante los últimos años, la misma que usaba cuando hablaba de optimizar los recursos de la familia o tomar decisiones difíciles pero necesarias. Sus manos sostuvieron una fotografía más antes de lanzarla al fuego. Era Elena el día de nuestra boda, radiante en su vestido blanco, con esa sonrisa que me enamoró desde el primer momento. Papá Roberto, me dijo con una voz que intentaba sonar casual, como si estuviera comentando el clima. No sabía que regresabas hoy. Pensé que te quedarías en rehabilitación hasta el viernes. Sus palabras flotaron en el aire cargado de humo, y yo sentí como si el mundo se hubiera detenido. Durante las 3 semanas que pasé recuperándome del infarto, imaginé 1000 veces el momento de regresar a casa, pero nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé esta escena. ¿Qué estás haciendo?, logré articular, aunque mi voz sonó quebrada. El médico me había advertido sobre evitar situaciones de estrés, pero Patricia parecía decidida a probar todos los límites de mi corazón recién reparado. Ella se incorporó lentamente, sacudiéndose las cenizas de las manos en los jeans que Elena nunca le habría permitido usar para trabajar en el jardín. Todo en su postura gritaba una confianza que no había mostrado cuando Elena vivía. Haciendo limpieza, respondió con una naturalidad que me heló la sangre. Roberto, tienes que entender que no podemos mantener todas estas cosas sentimentales. La casa necesita modernizarse, venderse mejor. Marcos y yo hemos estado pensando. La mención de mi hijo hizo que algo se removiera violentamente en mi estómago. ¿Marcos sabía de esto? ¿Mi propio hijo había autorizado la destrucción de los recuerdos de su madre? Caminé hacia el barril, intentando salvar lo que quedaba, pero Patricia se interpuso sutilmente. Ya está decidido, papá. De verdad, es lo mejor para todos. Estas fotos solo te van a hacer daño, te van a mantener anclado al pasado cuando necesitas mirar hacia adelante. Sus palabras sonaban ensayadas, como si hubiera practicado este discurso frente al espejo. Solo faltaba que me dijera que lo hacía por mi propio bien. Las palabras de Fernando resonaron en mi cabeza como una campana rota. Tu familia está tratando de robarte tu propia casa. Durante 74 años había creído que entendía el mundo, que sabía distinguir entre el bien y el mal, entre la gente de confianza y los estafadores. Pero nunca imaginé que tendría que aplicar esa sabiduría a mi propio hijo. Me quedé sentado en el sillón que Elena había elegido hace 15 años, el mismo donde ella solía sentarse cada tarde a tejer mientras yo leía el periódico. Ahora ese sillón se sentía como el único territorio seguro en una casa que ya no reconocía como mía. Fernando se sentó en el sofá opuesto, esperando pacientemente a que procesara lo que acababa de escuchar. Necesito más detalles, le dije finalmente. Todo lo que recuerdes. Fechas, horarios, caras que reconociste. Fernando sacó una pequeña libreta del bolsillo de su camisa.
Durante 40 años había trabajado como contador en una empresa de construcción, y los hábitos de documentar todo nunca lo habían abandonado. Empezó 3 días después de que te internaran, comenzó, consultando sus notas. El martes por la mañana llegó un auto gris con 2 personas. Un hombre mayor con maletín y una mujer joven con una cámara profesional. Patricia los recibió como si los estuviera esperando. Estuvieron dentro de la casa por casi 2 horas. Recordé ese martes. Era el día después de mi segunda cirugía, cuando los médicos finalmente me habían asegurado que el infarto no había causado daños permanentes. Marcos me había visitado esa tarde, llevándome flores y diciéndome que Patricia estaba cuidando la casa en mi ausencia. Aparentemente, su versión de cuidar incluía recibir evaluadores inmobiliarios. ¿Qué más viste?, pregunté, aunque cada revelación me dolía como una puñalada. Fernando continuó leyendo de su libreta. El jueves llegó un camión más pequeño. Sacaron las cajas del ático. Esas cajas donde Elena guardaba las decoraciones navideñas y los álbumes de fotos antiguos. Mis manos se cerraron en puños. Los álbumes que Patricia había estado quemando no eran todos, había más en el ático y aparentemente también habían desaparecido. El viernes fue el día más ocupado, Fernando continuó. Llegaron 3 autos diferentes. El primero trajo a un hombre con traje que parecía abogado. Estuvo dentro por 1 hora. Después llegó otro camión, más grande, y se llevaron los muebles que te mencioné. Y por la tarde. Fernando hizo una pausa, claramente incómodo. ¿Qué pasó por la tarde?, lo urgí. Por la tarde llegó una pareja joven con 2 niños pequeños. Patricia les mostró toda la casa, incluyendo el jardín. Los niños corrieron por el patio como si ya fuera su nuevo hogar. Estuvieron aquí por casi 3 horas, midiendo habitaciones y tomando fotos. La imagen me partió el corazón. Niños desconocidos corriendo por el jardín donde Elena había plantado cada rosa con sus propias manos, donde yo había enseñado a Marcos a montar bicicleta, donde habíamos celebrado cada cumpleaños importante de nuestras vidas. Y todo esto mientras yo luchaba por recuperarme en una cama de hospital, confiando en que mi familia estaba protegiendo nuestro hogar. El sonido de la puerta principal abriéndose interrumpió mis pensamientos. Escuché los pasos familiares de Marcos, pero también voces desconocidas. Fernando y yo nos miramos, y él discretamente guardó su libreta. Roberto, susurró, ¿quieres que me quede? Asentí. Necesitaba un testigo para lo que estaba a punto de suceder. Marcos entró a la sala acompañado de 2 personas que no reconocí, un hombre mayor vestido con un traje caro y una mujer más joven con una tablet en las manos. Patricia apareció detrás de ellos, y su expresión cambió dramáticamente cuando me vio. La confianza que había mostrado mientras quemaba nuestras fotografías se evaporó, reemplazada por algo que parecía pánico controlado. Papá, dijo Marcos, deteniéndose abruptamente cuando me vio. No sabía que habías llegado. ¿Cómo te sientes? Su voz sonaba forzadamente casual, pero pude ver la tensión en sus hombros. Era la misma postura que había tenido a los 12 años cuando Elena lo descubrió mintiendo sobre sus calificaciones. Me siento confundido, hijo, respondí, manteniendo mi voz calmada. Fernando me estaba contando algunas cosas muy interesantes sobre lo que ha estado pasando en mi casa mientras yo estaba en el hospital. Los 2 extraños intercambiaron miradas incómodas. El hombre mayor carraspeó y dijo, tal vez deberíamos volver en otro momento. No, dije firmemente, incorporándome del sillón. Creo que este es exactamente el momento adecuado. ¿Quiénes son ustedes y qué están haciendo en mi casa? La mujer joven miró su tablet nerviosamente, pero el hombre mayor mantuvo su compostura profesional. Señor García, dijo, extendiendo una mano que yo no estreché, soy Miguel Herrera, agente inmobiliario de Herrera and Asociados. Y ella es Carmen López, nuestra tasadora certificada. Su hijo nos contrató para evaluar su propiedad. Sus palabras confirmaron mis peores sospechas,
pero escucharlas en voz alta aún me impactó como un golpe físico. Miré a Marcos, buscando en sus ojos al niño que una vez había sido, al joven que Elena y yo habíamos criado con tanto amor y sacrificio. ¿Los contrataste tú?, le pregunté directamente. Marcos tragó saliva antes de responder. Papá, podemos hablar de esto después. Cuando te hayas recuperado completamente. Estoy completamente recuperado para esta conversación, Marcos. Responde mi pregunta. El tono de autoridad en mi voz era el mismo que había usado cuando era supervisor en la fábrica, cuando necesitaba respuestas claras de mis empleados. Marcos había escuchado ese tono toda su vida, y sabía que no había escapatoria. Sí, admitió finalmente. Los contraté yo. Patricia intentó intervenir. Papá Roberto, déjame explicarte. Pero la silencié con una mirada que debe haber canalizado 40 años de frustración acumulada. Quiero que ustedes dos se vayan ahora, le dije al agente inmobiliario y la tasadora. Esta reunión ha terminado. El hombre mayor parecía incómodo, pero mantuvo su profesionalismo. Señor García, entiendo que esta situación es complicada, pero ya hemos invertido considerable tiempo y recursos en la evaluación de su propiedad. ¿Mi propiedad? Lo interrumpí. ¿Quién les dijo que tenían autorización para evaluar mi propiedad? Carmen, la tasadora, finalmente habló. Señor, su hijo nos presentó documentos que lo autorizan a actuar en su nombre durante su incapacidad médica. El mundo se detuvo. ¿Qué documentos?, pregunté, aunque mi voz sonó como si viniera de muy lejos. Marcos y Patricia intercambiaron una mirada que confirmó todo lo que necesitaba saber. Solo un minutito más y habría descubierto toda la verdad por mi cuenta, pero aparentemente el destino había decidido acelerar el proceso. Carmen abrió una carpeta que llevaba en su tablet y me mostró la pantalla. Un poder notarial que otorga a su hijo Marcos García la autoridad legal para manejar sus asuntos financieros e inmobiliarios durante su incapacidad temporal debido a problemas de salud. Las palabras nadaban frente a mis ojos. Un poder notarial que yo jamás había firmado. Fernando, dije sin apartar la mirada de la pantalla, ¿podrías llamar a tu cuñado Roberto? El que es abogado. Fernando asintió y se dirigió hacia el teléfono de la cocina. Marcos se puso pálido. Papá, no necesitas abogados. Esto se puede resolver en familia. Aparentemente no, hijo, respondí. Porque resulta que mi familia está usando documentos falsos para vender mi casa sin mi consentimiento. El agente inmobiliario y la tasadora se miraron alarmados. Este tipo de situaciones claramente estaban fuera de su zona de confort. Patricia finalmente explotó. Roberto, estás siendo completamente irracional. Todo lo que hemos hecho ha sido por tu bien. ¿No ves que esta casa es demasiado grande para ti? ¿Qué mantenerla te va a matar de tanto trabajo? Elena ya no está aquí para ayudarte. Su voz subió hasta convertirse casi en un grito. No te atrevas a mencionar a Elena, rugí, sintiendo cómo la sangre me hervía en las venas. Elena construyó esta casa con sus propias manos. Cada jardín, cada habitación, cada rincón tiene su amor puesto en él. Y tú la estabas borrando como si nunca hubiera existido. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Los dos profesionales inmobiliarios se veían desesperados por escapar de esta confrontación familiar. Carmen cerró su tablet y murmuró algo sobre contactar más tarde cuando las cosas se calmen. Esperen, les dije. Antes de que se vayan, quiero que me muestren exactamente qué documentos tienen y quién se los proporcionó. Miguel Herrera abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. Tenemos copias certificadas del poder notarial, señor García. Todo está en orden legal. Tomé los documentos y los examiné cuidadosamente. Mi firma estaba ahí, al final de un poder notarial fechado apenas una semana después de mi infarto. Pero yo sabía con certeza absoluta que nunca había firmado ese documento. La firma se parecía a la mía.
Pero había pequeñas diferencias que solo alguien que había firmado miles de documentos en su vida podría notar. Esta no es mi firma, declaré. Marcos intentó argumentar, papá, estabas muy enfermo. Es posible que no recuerdes. Pero lo corté inmediatamente. Marcos, he firmado documentos durante 50 años. Conozco mi propia firma mejor que mi propio nombre. Esto es una falsificación. Fernando regresó de la cocina. Roberto vive a 10 minutos de aquí. Viene en camino. El anuncio hizo que Patricia y Marcos intercambiaran otra mirada de pánico. Habían planeado tener todo resuelto antes de mi regreso del hospital, pero ahora su cronograma se estaba desmoronando. Miguel Herrera guardó rápidamente sus documentos. Señor García, creo que es mejor que resolvamos estas discrepancias antes de proceder con cualquier evaluación o venta. Cancelaremos todos los procedimientos hasta que esto se aclare. Él y Carmen se dirigieron hacia la puerta con la prisa de personas que acababan de darse cuenta de que podrían estar involucradas en algo ilegal. Una vez que se fueron, la casa se llenó de un silencio tenso. Marcos se sentó pesadamente en el sofá, con la cabeza entre las manos. Patricia permaneció de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera como si esperara refuerzos que nunca llegarían. Marcos, dije finalmente, necesito que me expliques exactamente qué está pasando aquí. Y quiero la verdad completa, no las mentiras que has estado diciéndome en el hospital. Mi hijo levantó la cabeza, y por primera vez en semanas vi un destello del niño que una vez había sido. Papá, comenzó con voz quebrada, estamos en problemas. Problemas financieros serios. Patricia le lanzó una mirada furiosa, claramente indicándole que se callara, pero Marcos continuó. Mi empresa está en bancarrota. Perdí varios contratos importantes y ahora debo más dinero del que jamás podré pagar. La confesión me golpeó como una bofetada. Durante meses, Marcos me había estado contando sobre lo bien que le iba con su empresa de construcción, sobre los proyectos exitosos y las ganancias crecientes. Elena siempre había sospechado que algo no estaba bien, pero yo había elegido creer en las palabras de mi hijo. ¿Cuánto debes?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer escuchar la respuesta. Marcos tragó saliva. 200,000 pesos. Tal vez más. La cifra me mareó. Era más dinero de lo que yo había ganado en 5 años de trabajo. Y pensaste que la solución era robar mi casa, concluí. No era una pregunta. Marcos se estremeció ante la palabra, robar, pero no la contradijo. No íbamos a robarte nada, papá. Íbamos a usar el dinero para pagar mis deudas y después te habríamos comprado un apartamento pequeño y cómodo. Habrías estado mejor. ¿Habrías?, repetí. ¿Sin consultarme? ¿Sin siquiera decirme que tenías problemas? Mientras yo luchaba por recuperarme de un infarto que casi me mata. Cada palabra salía cargada de 40 años de decepción acumulada. Patricia finalmente se volteó desde la ventana. Roberto, tienes que entender nuestra posición. Marcos podría ir a la cárcel si no paga estas deudas. Hay gente muy peligrosa involucrada. Sus palabras añadieron una nueva dimensión de horror a la situación. No solo habían estado tratando de robarme, habían puesto en peligro a toda la familia con sus decisiones. El timbre de la puerta interrumpió la confrontación. Fernando fue a abrir y regresó con un hombre de mediana edad vestido con traje oscuro. Roberto García, se presentó, extendiendo una mano firme, soy el abogado Roberto Méndez. Fernando me explicó la situación por teléfono. Decidí que las cosas iban a cambiar. No iba a hacer una escena dramática ni iba a gritar como un anciano desesperado. En cambio, iba a desmontar su mentira pieza por pieza, con la frialdad y precisión que había aprendido en 4 décadas de trabajo responsable. Doctor Méndez, le dije, necesito que revise estos documentos que supuestamente otorgan a mi hijo autoridad legal sobre mis propiedades. Le entregué los papeles que el agente inmobiliario había dejado.
El abogado los examinó en silencio durante varios minutos, ocasionalmente frunciendo el ceño o haciendo pequeñas anotaciones en un blog. Mientras Roberto Méndez revisaba los documentos, observé a mi hijo y mi nuera. Marcos parecía un hombre derrotado, hundido en el sofá como si el peso de sus decisiones finalmente lo hubiera alcanzado. Patricia, en cambio, mantenía una postura desafiante, como si todavía creyera que podía controlar la situación. Señor García, dijo finalmente el abogado, estos documentos tienen varios problemas serios. Primero, la notarización es sospechosa. La fecha corresponde a un día en que usted estaba en cuidados intensivos y no habría podido recibir visitas de notarios. Segundo, la firma, aunque similar, tiene características que sugieren falsificación. Y tercero, hizo una pausa significativa, el poder otorgado es extraordinariamente amplio, incluyendo cláusulas que raramente se incluyen en este tipo de documentos. Marcos se hundió aún más en el sofá. Patricia, sin embargo, mantuvo su compostura. Doctor, estoy segura de que hay una explicación. Tal vez hubo errores administrativos en el hospital o confusión con las fechas. Su voz mantenía esa calma artificial que ya me resultaba nauseabunda. Señora, interrumpió el abogado con firmeza profesional, la falsificación de documentos legales es un delito grave. Si estos papeles son efectivamente fraudulentos, las consecuencias podrían incluir cárcel para los responsables. Las palabras cayeron en la sala como piedras en un lago silencioso. Fernando, que había permanecido callado durante toda la confrontación, finalmente habló. Roberto, hay algo más que debes saber. Sacó su teléfono y me mostró varias fotografías que había tomado durante las últimas semanas. Documenté todo lo que vi. Tengo fotos de las personas que vinieron, de los muebles que se llevaron, hasta del camión de mudanzas con el número de placa visible. Las fotografías confirmaban todo lo que Fernando me había contado, pero verlas en pantalla hacía la traición mucho más real. Había imágenes de extraños cargando los muebles de Elena, de Patricia supervisando el vaciado del ático, de potenciales compradores midiendo nuestras habitaciones. Era como ver la autopsia de mi vida familiar. Doctor Méndez, le dije, quiero presentar cargos por falsificación de documentos y intento de fraude inmobiliario. Marcos levantó la cabeza bruscamente. Papá, no puedes hacer eso. Soy tu hijo. Su voz sonaba desesperada, como la de un niño pequeño pidiendo perdón después de romper algo valioso. Precisamente porque eres mi hijo, esto duele tanto, respondí. Elena y yo te dimos todo lo que teníamos. Te pagamos la universidad, te ayudamos con tu primer auto, con el enganche de tu primera casa. Te enseñamos valores, honestidad, respeto por los demás. Y tú usaste todo ese amor y confianza para traicionarnos. Patricia finalmente perdió la compostura. Roberto, deja de dramatizar. Todo lo que hicimos fue por el bien de esta familia. Tú estás demasiado viejo para mantener esta casa. Elena ya está muerta. Es hora de que aceptes la realidad y dejes de aferrarte al pasado. Sus palabras fueron como una bofetada física. Fernando se puso de pie, claramente furioso, pero yo le hice un gesto para que se mantuviera calmado. Patricia, le dije con una voz tan fría que casi no reconocí como mía, acabas de demostrar exactamente por qué jamás deberías haber tenido acceso a las decisiones de mi vida. El abogado había estado tomando notas durante toda la confrontación. Señor García, me dijo, recomiendo que presentemos inmediatamente una denuncia penal por falsificación de documentos. También podemos solicitar una orden judicial para recuperar todas sus pertenencias y para impedir cualquier transacción sobre esta propiedad. Hazlo, respondí sin vacilar. Todo. Marcos se puso de pie tambaleándose. Papá, por favor. Si haces esto, realmente podría ir a la cárcel. Y entonces nunca podré pagar las deudas y la gente que me prestó el dinero. No terminó la frase, pero la implicación era clara. Marcos, le dije, debiste haber pensado en esas consecuencias antes de falsificar mi firma.
Debiste haber venido a mí con la verdad en lugar de tramar robarte mi casa mientras yo luchaba por mi vida en el hospital. Mi voz se quebró ligeramente en las últimas palabras, traicionando el dolor que trataba de mantener controlado. Patricia intentó un último argumento desesperado. Roberto, si Marcos va a la cárcel, ¿qué va a pasar conmigo y con los nietos que Elena tanto quería tener? Era un golpe bajo, invocar los nietos que Elena había soñado pero que nunca llegaron a existir. Los nietos que Elena quería habrían venido de un hijo honesto, respondí. De un hijo que habría respetado la memoria de su madre en lugar de quemar sus fotografías como basura. Patricia se encogió ante mis palabras, finalmente entendiendo que había perdido cualquier posibilidad de manipulación emocional. El doctor Méndez cerró su bloc de notas. Señor García, necesitaré que venga conmigo a la oficina del fiscal mañana temprano para presentar formalmente las denuncias. Mientras tanto, voy a contactar al notario que supuestamente certificó estos documentos para verificar su autenticidad. Marcos hizo un último intento. Papá, si retiras las denuncias, prometo que te devolveremos todo. Los muebles, los documentos, todo. Y buscaré otra manera de resolver mis problemas financieros. Pero sus promesas sonaban vacías después de todas las mentiras que había descubierto. Hijo, le dije, sintiendo como si cada palabra me costara un pedazo del corazón, ya no puedo confiar en tus promesas. Tuviste oportunidades de decirme la verdad y elegiste el engaño. Ahora tendrás que enfrentar las consecuencias legales de esas decisiones. La casa quedó en silencio después de que Marcos y Patricia se marcharan. Fernando y el doctor Méndez se quedaron conmigo mientras procesaba todo lo que había descubierto. 45 años de matrimonio feliz, 40 años de ser padre orgulloso, todo parecía haberse desintegrado en una sola tarde. Roberto, me dijo Fernando antes de irse, sabes que María y yo estamos aquí para lo que necesites. Su esposa y él habían sido amigos de Elena y míos durante décadas, y sabía que su oferta de ayuda era genuina. Solo en la casa por primera vez desde mi regreso del hospital, caminé lentamente por las habitaciones que Elena y yo habíamos llenado de amor durante tanto tiempo. El eco de mis pasos en el piso de madera sonaba diferente, más hueco, como si la casa misma estuviera en duelo por la traición que había presenciado. Me dirigí al patio trasero, donde el barril con las cenizas de nuestras fotografías aún humeaba ligeramente. Con cuidado, aparté las cenizas buscando algún fragmento que hubiera sobrevivido al fuego. Encontré un pedazo pequeño de una fotografía donde se podía ver parte de la sonrisa de Elena. Era todo lo que quedaba de décadas de recuerdos capturados. Sostuve el fragmento quemado contra mi pecho y, por primera vez desde que salí del hospital, permití que las lágrimas fluyeran libremente. No solo lloraba por la traición de mi hijo, sino por la pérdida de la familia que pensé que tenía, por los sueños que Elena y yo habíamos construido y que ahora parecían estar hechos de humo. Pero incluso en medio del dolor, algo se endurecía dentro de mí. Elena había sido una mujer fuerte, una luchadora que nunca se rindió ante las adversidades. Si ella hubiera estado aquí, habría enfrentado esta traición con dignidad y determinación. No podía deshonrar su memoria permitiendo que nuestros sacrificios fueran en vano. Mañana comenzaría la batalla legal para recuperar lo que era mío y para asegurarme de que la justicia se hiciera. Pero esta noche, solo necesitaba sentarme en la casa que Elena y yo habíamos construido con amor y recordar que algunas cosas, la dignidad, la integridad, el respeto por los que amamos, no pueden ser robadas, sin importar cuán elaborado sea el engaño. La luna se alzaba sobre el jardín de Elena, iluminando las rosas que ella había plantado y que seguían floreciendo, ajenas al dolor humano que las rodeaba. Era un recordatorio de que la belleza y el amor verdaderos perduran, incluso cuando aquellos en quienes más confiamos nos fallan. Logré agarrar una de las últimas fotografías antes de que cayera al fuego. Era Elena abrazando a Marcos cuando cumplió 5 años, en nuestro primer departamento. Los dos sonreían hacia la cámara con esa felicidad simple y genuina que ahora parecía pertenecer a otro universo.
Patricia intentó tomar la foto de mis manos, pero la apreté contra mi pecho. Esta se queda conmigo, le dije, y por primera vez vi un destello de irritación genuina cruzar su rostro perfecto. Papá Roberto, sé razonable. Marcos está trabajando muy duro para conseguir un buen precio por la casa. Los compradores quieren ver un espacio moderno, sin todos estos recuerdos. ¿No quieres lo mejor para tu hijo? La forma en que pronunció, recuerdos, sonó como si fuera una palabra sucia. 45 años de amor reducidos a obstáculos para una transacción inmobiliaria. Mi mente empezó a procesar lo que realmente estaba escuchando. ¿Vender la casa? Elena y yo compramos esta propiedad cuando Marcos tenía 2 años. Aquí dimos nuestros primeros pasos como familia real, aquí celebramos cada cumpleaños, cada Navidad, cada logro pequeño y grande. Esta casa no era solo un inmueble, era el contenedor físico de toda nuestra vida juntos. Y ahora mi nuera estaba quemando las pruebas de esa vida como si fueran basura. Desde cuando se decidió vender la casa, pregunté, tratando de mantener la calma que el cardiólogo me había recomendado. Patricia suspiró, como si mi pregunta fuera una inconveniencia menor. Roberto, hemos hablado de esto. Bueno, Marcos ha hablado contigo. Tal vez no recuerdas bien por la medicación del hospital, pero ya está todo arreglado. Los papeles están casi listos. Pero yo recordaba perfectamente cada conversación que había tenido con mi hijo durante estas 3 semanas. Marcos me visitó 5 veces en el hospital, y en ninguna de esas ocasiones mencionó vender la casa. Hablamos de mi recuperación, de los médicos, de cuando podría volver a conducir, pero jamás de bienes raíces. La confusión debe haber sido evidente en mi cara porque Patricia añadió rápidamente, no te preocupes por los detalles. Marcos se está ocupando de todo. Lo importante es que tengas un lugar cómodo donde recuperarte completamente. Esa frase activó algo dentro de mí. ¿Un lugar cómodo donde recuperarme? ¿No era esta mi casa? ¿El lugar donde Elena y yo habíamos planeado envejecer juntos? Miré alrededor del patio que Elena había cultivado con tanto amor. Sus rosas todavía florecían, ignorantes de que pronto serían arrancadas para satisfacer los gustos de algún comprador desconocido. El columpio que construí para Marcos cuando tenía 8 años seguía colgando del gran roble, aunque ahora solo lo usaban los gatos del vecindario. Patricia, dije, eligiendo mis palabras cuidadosamente, necesito hablar con Marcos. Ahora. Ella reviró los ojos de una manera que Elena nunca habría tolerado. Está en una reunión muy importante con los agentes inmobiliarios. Por favor, no lo molestes con esto. Ya tiene suficiente estrés tratando de hacer todo mientras tú te recuperas. La forma en que Patricia había tomado control de la situación me resultaba inquietante. 3 semanas atrás, cuando el infarto me llevó de emergencia al hospital, ella era apenas la esposa de mi hijo, alguien que aparecía en las cenas dominicales y ponía cara de educada mientras Elena contaba historias familiares. Ahora parecía haber asumido el rol de administradora de mi vida, tomando decisiones sobre mi propiedad y mis pertenencias como si tuviera algún derecho legal para hacerlo. Escúchame bien, le dije, sintiendo cómo la sangre comenzaba a acelerar mi pulso recién estabilizado. Esta es mi casa. Estas eran las fotografías de mi esposa. Y voy a necesitar una explicación muy clara de qué está pasando aquí. Patricia no retrocedió, pero su expresión se endureció ligeramente. Era como ver una máscara cayéndose lentamente. Papá Roberto, entiendo que estés confundido. Es normal después de lo que pasaste. Pero tienes que confiar en nosotros. Marcos y yo solo queremos lo mejor para ti. Esta casa es demasiado grande, demasiado llena de memorias tristes. ¿No sería mejor empezar de nuevo en un lugar más pequeño, más manejable? Sus palabras sonaban razonables en superficie, pero había algo en el tono que me hacía pensar en un vendedor tratando de convencerme de comprar algo que no necesitaba. Volví a mirar el barril donde las llamas ya habían consumido la mayoría de nuestros álbumes familiares.
Décadas de cumpleaños, vacaciones, graduaciones, primeras comuniones, bodas de amigos, reuniones familiares, todo reducido a cenizas que el viento otoñal dispersaba por el jardín que Elena había amado tanto. Era como si estuvieran borrando sistemáticamente la evidencia de que Elena y yo habíamos existido, de que habíamos construido algo hermoso juntos. ¿Dónde está el resto?, pregunté. Patricia fingió no entender. ¿El resto de qué? Su actuación era buena, pero no tanto como para engañar a alguien que había trabajado 30 años como supervisor en una empresa donde las mentiras pequeñas podían costar millones. El resto de las fotografías. Los álbumes que Elena guardaba en el ático. Las cajas de recuerdos de Marcos cuando era niño. ¿Ya quemaste todo eso también? Por primera vez, Patricia pareció genuinamente incómoda. Sus ojos se desviaron hacia la casa antes de volver a encontrarse con los míos. Todo está guardado en un lugar seguro. Solo estaba organizando. Separando lo importante de lo que realmente ya no sirve. Pero yo conocía cada rincón de esta casa y sabía exactamente qué álbumes Elena guardaba dónde. Los que Patricia estaba quemando no eran copias ni duplicados, eran los originales, los únicos. El sonido de un auto llegando por el camino de entrada interrumpió nuestra conversación. Patricia se relajó visiblemente. Debe ser Marcos, dijo, y había alivio genuino en su voz. Él te lo podrá explicar todo mejor que yo. Pero cuando la figura que se acercaba por el sendero lateral se hizo clara, no era mi hijo. Era don Fernando, nuestro vecino de 60 años que había sido amigo de Elena y mío desde que nos mudamos aquí. Roberto, llamó Fernando cuando me vio, y había algo urgente en su voz. Gracias a Dios que estás de vuelta. Necesito hablar contigo. Se acercó, pero su mirada se detuvo en el barril humeante. Sus ojos se endurecieron cuando reconoció lo que habían sido nuestras fotografías familiares. Fernando había estado presente en muchos de los momentos capturados en esas imágenes, él sabía exactamente lo que Patricia había estado destruyendo. ¿Qué es lo que necesitas, Fernando?, pregunté, aunque por la expresión de su cara ya intuía que no iban a ser buenas noticias. Él miró a Patricia, luego a mí, claramente incómodo. Tal vez deberíamos hablar adentro, sugirió. Patricia intervino inmediatamente, Fernando, papá Roberto acaba de salir del hospital. Todavía está muy débil para. Patricia, la interrumpí con más firmeza de la que había usado en años, creo que puedo decidir por mí mismo si estoy lo suficientemente fuerte para hablar con mi vecino. Ella cerró la boca, pero pude ver la irritación creciendo en sus ojos. La máscara de la nuera preocupada se estaba resquebrajando, y algo mucho menos agradable comenzaba a emerger debajo. Fernando esperó hasta que entramos a la sala para hablar. La casa se sentía diferente, más vacía de alguna manera, aunque no podía identificar exactamente qué faltaba. Roberto, comenzó Fernando, eligiendo sus palabras cuidadosamente, han pasado cosas extrañas mientras estabas en el hospital. He visto varios autos que no reconozco estacionados en tu entrada. Gente con portapapeles y cámaras. Y ayer. Se detuvo, mirando hacia la puerta para asegurarse de que Patricia no estuviera escuchando. ¿Ayer qué, Fernando? Lo urgía continuar, aunque parte de mí ya temía la respuesta. Ayer vi a un camión de mudanzas. Sacaron varias cajas y algunos muebles. Cuando le pregunté a Patricia, me dijo que solo estaban almacenando algunas cosas de Elena mientras arreglaban la casa para ti. Fernando hizo una pausa, claramente incómodo. Pero Roberto, reconocí algunos de esos muebles. La cómoda antigua de Elena, la que ella heredó de su abuela. El escritorio donde tú solías trabajar en las noches. Mi mundo se tambaló. Esos muebles no eran solo objetos, eran piezas de nuestra historia. La cómoda contenía todas las joyas de Elena, incluyendo los aretes de perlas que le regalé en nuestro 10º aniversario. El escritorio guardaba todos mis documentos importantes, mis seguros, mis testamentos, los títulos de propiedad.
Todo lo que definía mi vida legal y financiera estaba en ese escritorio. ¿Estás seguro?, pregunté, aunque la expresión solemne de Fernando ya me había dado la respuesta. Completamente seguro. Roberto, creo que hay algo más que debes saber. Sacó su teléfono y me mostró una foto que había tomado discretamente. En la imagen se veía claramente el camión de mudanzas, y junto a él, mi hijo Marco supervisando personalmente cómo los trabajadores cargaban mis pertenencias. Lo que escuché entonces fue peor de lo que imaginaba. Fernando me explicó que durante las 3 semanas de mi hospitalización, Marcos y Patricia habían estado vaciando sistemáticamente la casa. No solo habían removido muebles y pertenencias, también habían recibido múltiples visitas de lo que parecían ser agentes inmobiliarios y tasadores. Habían instalado un letrero de se vende que quitaban cada vez que algún vecino preguntaba, para luego volver a ponerlo. Roberto, Fernando continuó con voz grave, ayer escuché a Patricia hablando por teléfono en el jardín. Decía algo sobre acelerar el proceso y tener todo listo antes de que el viejo regrese del hospital, punto. Las palabras de Fernando me golpearon como un martillo. El viejo. Así se refería mi nuera a mí cuando pensaba que nadie la escuchaba. Salí de la casa buscando a Patricia, pero ya no estaba en el patio. El barril seguía humeando, las cenizas de 45 años de recuerdos familiares se mezclaban con el viento otoñal. Fernando me siguió, claramente preocupado por mi estado. Roberto, hay algo más. Esta mañana temprano, antes de que llegaras, vi a Patricia cargando más cajas en su auto. Cajas que parecían pesadas, como si contuvieran libros o documentos. La sangre se me heló. Mis documentos. Subí las escaleras hacia mi estudio tan rápido como mi corazón recién reparado me lo permitió. Fernando me siguió, jadeando por el esfuerzo de mantener mi ritmo. Cuando abrí la puerta del estudio, confirmé mis peores sospechas. El escritorio estaba vacío. Cada cajón había sido vaciado meticulosamente. Los archivadores que contenían 30 años de documentos financieros habían desaparecido. ¿Dónde están mis papeles?, grité hacia las escaleras, esperando que Patricia pudiera escucharme donde quiera que estuviera. Pero solo el silencio me respondió. Fernando puso una mano tranquilizadora en mi hombro. Roberto, cálmate. Podemos resolver esto. Pero primero necesitas entender exactamente qué está pasando. Bajamos de nuevo a la sala, donde Fernando me ayudó a sentarme. Mi corazón latía demasiado rápido, y sabía que necesitaba controlar mi presión arterial antes de que el estrés causara otro episodio. Pero era difícil mantener la calma cuando todo lo que Elena y yo habíamos construido parecía estar desapareciendo bajo mis pies. Fernando, le dije, tratando de organizar mis pensamientos, necesito que me cuentes todo lo que has visto. Cada detalle, cada conversación que escuchaste, cada persona que viste entrar y salir de mi casa. Él asintió gravemente y comenzó a relatarme las 3 semanas más extrañas que había vivido como mi vecino. La historia que Fernando me contó era aún peor de lo que había imaginado. No solo habían estado vaciando mi casa, también habían estado recibiendo visitas de abogados, contadores y notarios. Patricia había estado actuando como si fuera la dueña legal de la propiedad, mostrando la casa a potenciales compradores y negociando términos como si tuviera plena autoridad para hacerlo. Roberto, Fernando terminó su relato mirándome directamente a los ojos, creo que tu familia está tratando de robarte tu propia casa. El segundo día después de presentar los cargos amaneció con lluvia. Desde la ventana de mi dormitorio, podía ver las rosas de Elena inclinándose bajo el peso del agua, pero resistiendo como siempre lo habían hecho. Era una metáfora apropiada para lo que estaba a punto de enfrentar. A las 9 de la mañana sonó el timbre. Era la fiscal Carmen Ruiz, acompañada del sargento Hernández y otro oficial que no reconocí. Señor García, me dijo la fiscal, tenemos noticias sobre la investigación. ¿Podemos pasar? Su expresión era seria, pero había algo en sus ojos que sugería buenas noticias.
Se sentaron en la sala mientras yo preparaba café. Roberto, comenzó la fiscal, anoche arrestamos a Luis Morales, el hombre que lo amenazó por teléfono. Resulta que es un prestamista ilegal conocido por el Departamento de Policía, con una orden de arresto pendiente por otros casos de extorsión. El alivio que sentí fue inmediato y profundo. ¿Eso significa que las amenazas han terminado?, pregunté. El sargento Hernández asintió. Morales habló después del arresto. Nos dio información completa sobre la deuda de su hijo y los términos del préstamo. 200,000 pesos a una tasa de interés del 300% anual. La cifra me mareó. 300%. Marcos había hipotecado el futuro de toda la familia por dinero que nunca habría podido pagar legalmente. ¿Cuánto debe ahora con los intereses?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer escuchar la respuesta. Según Morales, la deuda actual es de casi 400,000 pesos, respondió la fiscal. Su hijo pidió prestados 200,000 hace 6 meses y los intereses se han acumulado rápidamente. Era más dinero de lo que yo había ganado en una década de trabajo honesto. El tercer oficial, que se había presentado como detective Ramírez, habló por primera vez. Señor García, ¿hay algo más? Durante el interrogatorio de Morales, obtuvimos información que sugiere que su hijo ha estado involucrado en otras actividades fraudulentas. No solo la falsificación de su firma. Mi corazón se hundió aún más. ¿Qué tipo de actividades? El detective consultó sus notas. Aparentemente, Marcos ha estado falsificando facturas de construcción para varios clientes, cobrando por trabajos que nunca completó. También hay evidencia de que ha estado desviando materiales de construcción de otros proyectos para revenderlos. La imagen que emergía era la de un hijo que había estado viviendo una vida completamente doble. Durante meses me había estado contando sobre contratos exitosos y ganancias crecientes, mientras en realidad estaba hundiendo su empresa en un pantano de fraudes y deudas ilegales. ¿Dónde está Marcos ahora?, pregunté. La fiscal intercambió miradas con los policías. No lo sabemos. Después de su llamada ayer, desapareció. Su esposa Patricia dice que no sabe dónde está, pero creemos que está mintiendo. Solo faltaba que mi hijo se convirtiera en un fugitivo para completar el desastre que había creado. ¿Significa esto que no podrán procesarlo? El detective Ramírez negó con la cabeza. Lo encontraremos. Tenemos órdenes de arresto emitidas y hemos puesto alertas en aeropuertos y cruces fronterizos. Su hijo no tiene experiencia como fugitivo, no puede ocultarse por mucho tiempo. Después de que las autoridades se fueron, me quedé solo en la casa sintiendo un extraño vacío. Durante 2 días había estado luchando contra mi hijo y mi nuera, pero ahora que Marcos había huido, la casa se sentía abandonada de una manera diferente. No era solo que Elena ya no estuviera, ahora tampoco quedaba nada de la familia que habíamos tratado de construir. Fernando llegó a media mañana con más noticias inquietantes. Roberto, me dijo, Patricia vino a mi casa esta mañana. Está desesperada. Dice que Marcos le dejó una nota diciendo que iba a resolver las cosas de una vez por todas. Las palabras de Fernando me llenaron de un terror nuevo. ¿Qué crees que significa?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Fernando se veía tan preocupado como yo me sentía. Roberto, conoces a tu hijo mejor que yo. ¿Qué haría si se sintiera completamente acorralado? La pregunta me atormentó durante todo el día. Marcos siempre había sido impulsivo, incluso cuando era niño. Cuando se metía en problemas, su primera reacción era huir o esconderse, esperando que el problema desapareciera por sí solo. Pero ahora estaba enfrentando problemas que no podían resolverse escondiéndose. Esa tarde, mientras revisaba los pocos álbumes de fotos que habían sobrevivido al fuego de Patricia, mi teléfono sonó. Era un número local que no reconocía. Señor García, dijo una voz femenina. Habla la doctora Esperanza Moreno del Hospital General. Su hijo Marcos García está aquí en emergencias. El mundo se detuvo.
¿Qué pasó?, logré preguntar. Señor, su hijo fue traído aquí después de un intento de suicidio. Está estable ahora, pero necesitamos que venga inmediatamente. Las palabras me golpearon como un martillo. Había estado tan enfocado en buscar justicia que no había considerado completamente cuán desesperado podría llegar a sentirse Marcos. El trayecto al hospital en el taxi fue el más largo de mi vida. Durante esos 20 minutos, reviví cada momento de los últimos días, preguntándome si había sido demasiado duro, si había empujado a mi hijo más allá de su punto de quiebre. Pero también sabía que su desesperación no justificaba lo que había hecho. La doctora Moreno me recibió en la sala de espera de emergencias. Era una mujer joven con ojos compasivos que había visto demasiado dolor humano. Señor García, me explicó, su hijo tomó una sobredosis de pastillas para dormir. Un transeúnte lo encontró en un parque y llamó una ambulancia. Llegó a tiempo. ¿Puedo verlo?, pregunté. Ella asintió, pero me advirtió, está consciente, pero muy sedado. Los intentos de suicidio a menudo dejan a las personas en un estado emocional muy frágil. Me guió por pasillos que me recordaron dolorosamente a mi propia estancia reciente en el hospital. Marcos estaba en una cama de hospital, conectado a monitores que rastreaban sus signos vitales. Se veía más pequeño de lo que recordaba, más joven, como el niño que una vez había sido. Cuando me vio entrar, las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Papá, susurró con voz ronca, lo arruiné todo. Todo. Me senté en la silla junto a su cama, luchando contra el impulso de consolarlo como había hecho cuando era pequeño. Marcos, le dije suavemente, hablar de eso ahora. Lo importante es que estás vivo. No merezco estar vivo, respondió, evitando mi mirada. Destruí todo lo que tú y mamá construyeron. Quemé las fotos de mamá. Traté de robarte tu casa. Y ni siquiera fue para algo noble, fue porque soy un fracaso que no puede manejar su propia vida. Sus palabras contenían más honestidad de la que había escuchado de él en años. Marcos, le dije, lo que hiciste estuvo mal. Muy mal. Pero matarte no habría arreglado nada. Solo habría causado más dolor. Los prestamistas van a venir por Patricia ahora, continuó. Y por ti también, probablemente. Todo este desastre que creé va a seguir creciendo, lastimando a más gente. Su desesperación era real, pero también había algo más, finalmente estaba viendo las consecuencias completas de sus acciones. Marcos, le dije, eligiendo mis palabras cuidadosamente, los prestamistas ya fueron arrestados. El líder está en la cárcel y su organización está siendo investigada. Esa amenaza ha terminado. Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿En serio? Asentí. Pero eso no cambia lo que hiciste, hijo. Pasamos la siguiente hora hablando más honestamente de lo que habíamos hablado en años. Marcos me contó sobre las presiones financieras que había estado enfrentando, sobre cómo había tomado el primer préstamo ilegal pensando que podría pagarlo rápidamente, sobre cómo cada mentira había llevado a mentiras más grandes hasta que perdió completamente el control. Papá, me dijo finalmente, sé que no puedo pedirte perdón por lo que hice. No hay perdón posible para traicionar a tu propia familia como lo hice. Pero quiero que sepas que durante todos estos meses, cada vez que te mentía, una parte de mí moría. Sus palabras me conmovieron más de lo que había esperado. Marcos, le respondí, el perdón es posible. Pero primero tienes que enfrentar completamente las consecuencias de tus decisiones. Tienes que pagar por lo que hiciste, no solo a mí, sino a todos los clientes que estafaste. Lo sé, asintió débilmente. Cuando salga de aquí, me voy a entregar a la policía. Voy a confesar todo y tratar de arreglar lo que pueda. Era la primera vez en meses que sonaba como el hijo que Elena y yo habíamos criado. La doctora Moreno regresó para informarme que Marcos tendría que permanecer en observación psiquiátrica por al menos 72 horas. Es protocolo estándar para intentos de suicidio, explicó.
Necesitamos asegurarnos de que esté estable emocionalmente antes de darlo de alta. Salí del hospital sintiendo emociones contradictorias. Estaba aliviado de que Marcos estuviera vivo y finalmente mostrando remordimiento genuino. Pero también sabía que el camino hacia cualquier tipo de reconciliación sería largo y difícil. 3 días después, Marcos cumplió su promesa. Acompañado por un abogado de oficio, se presentó en la oficina de la fiscal Carmen Ruiz y confesó completamente sus crímenes. No solo admitió la falsificación de mi firma y el intento de fraude inmobiliario, sino también los fraudes contra sus clientes de construcción. La fiscal me llamó para informarme sobre la confesión. Señor García, me dijo, su hijo ha proporcionado información completa sobre sus actividades ilegales. Está cooperando completamente con la investigación. Eso será considerado durante la sentencia, pero aún así enfrentará tiempo en prisión. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Probablemente entre 2 y 4 años, dependiendo de cuánto dinero pueda devolver a las víctimas. Era una sentencia significativa, pero no tan severa como podría haber sido sin la cooperación de Marcos. Una semana después del intento de suicidio de Marcos, Patricia finalmente vino a verme. Se veía demacrada, como si no hubiera dormido en días. Papá Roberto, comenzó, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito que sepas cuánto lo siento. Patricia, le respondí, aprecio la disculpa, pero necesito más que palabras. Necesito que me ayudes a recuperar todo lo que se llevaron de esta casa. Ella asintió eagerly. Ya empecé a traer las cosas de vuelta. Los muebles de Elena están en una bodega. Los documentos están seguros. Las joyas. ¿Qué pasa con las joyas?, pregunté. Su silencio me dio la respuesta. Las vendiste, concluí. Ella comenzó a llorar. Solo algunas. Para pagar abogados para Marcos. Pero puedo conseguir el dinero para recomprarlas. Decidí que las cosas iban a cambiar, no solo para Marcos, sino para toda la situación. Patricia, le dije, no quiero tu dinero. Quiero que hagas algo más importante. Quiero que te hagas responsable de tus propias acciones. Le expliqué lo que tenía en mente. Marcos iba a ir a la cárcel, eso era inevitable. Pero Patricia podía elegir un camino diferente. Podía declararse culpable de los cargos menores en su contra, aceptar servicio comunitario en lugar de prisión y usar ese tiempo para hacer algo positivo. Hay un centro de ancianos donde muchas personas como yo viven solas, sin familia que las visite, le dije. Podrías trabajar ahí, cuidando a gente que ha sido abandonada por sus familias. Podrías aprender lo que realmente significa respetar a los ancianos. Patricia aceptó la propuesta. Durante los siguientes meses, mientras esperábamos los juicios, ella trabajó en el centro de ancianos bajo supervisión judicial. Los informes que recibí indicaban que estaba tomando el trabajo en serio, que finalmente estaba entendiendo el daño que había causado. El juicio de Marcos se llevó a cabo 4 meses después de mi regreso del hospital. Él se declaró culpable de todos los cargos. Cuando el juez le preguntó si tenía algo que decir antes de la sentencia, Marcos pidió permiso para dirigirse directamente a mí. Papá, dijo desde el estrado del acusado, con la voz quebrada por la emoción, sé que destruí la confianza que tú y mamá pusieron en mí durante toda mi vida. Sé que no hay excusa para lo que hice. Pero quiero que sepas que voy a usar el tiempo en prisión para convertirme en el hombre que ustedes trataron de criar. El juez le impuso una sentencia de 3 años de prisión, seguidos por 2 años de libertad condicional. También ordenó que devolviera todo el dinero que había robado a sus clientes, trabajando en programas de construcción penitenciaria para generar los fondos necesarios. Después del juicio, me senté en mi auto en el estacionamiento del juzgado, procesando todo lo que había ocurrido. En 4 meses había pasado de ser un anciano felizmente casado a ser un viudo traicionado por su única familia. Pero también había pasado de ser una víctima a ser alguien que había luchado por la justicia y había ganado. Regresé a mi casa esa tarde para encontrarla completamente restaurada.
Fernando, María y varios otros vecinos habían trabajado durante semanas para devolver todo a su lugar. Los muebles de Elena estaban de vuelta en sus posiciones exactas. Los documentos habían sido organizados y archivados. Incluso habían logrado recrear algunos álbumes de fotos usando copias que diversos familiares y amigos tenían. Pero el cambio más significativo estaba en mí mismo. Ya no era el hombre roto que había regresado del hospital 4 meses atrás. Era alguien que había enfrentado la traición más profunda posible y había emergido con su dignidad intacta. 6 meses después, recibí la primera carta de Marcos desde la prisión. Era corta pero sincera, llena de reflexiones sobre los errores que había cometido y los planes que tenía para reconstruir su vida cuando saliera. No le respondí inmediatamente, necesitaba tiempo para procesar mis sentimientos. Patricia completó su servicio comunitario y se mudó a otra ciudad para empezar de nuevo. Antes de irse, vino a disculparse una última vez. Papá Roberto, me dijo, trabajar con esos ancianos me enseñó lo que Elena trataba de enseñarme todos esos años. El respeto y el amor no se pueden fingir. Un año después del juicio, finalmente visité a Marcos en la prisión. Se veía diferente, más delgado, más serio, pero también más en paz consigo mismo. Habíamos intercambiado cartas durante meses, reconstruyendo lentamente la comunicación que había sido destruida por sus mentiras. Papá, me dijo durante esa primera visita, sé que no puedo deshacer lo que hice. Pero quiero que sepas que cada día trabajo para ser merecedor del perdón que espero que algún día puedas darme. Sus palabras sonaban sinceras, sin la desesperación manipulativa que había caracterizado nuestras últimas conversaciones antes de su arresto. Marcos, le respondí, el perdón no es algo que se merece. Es algo que se da cuando el corazón está listo. Mi corazón está empezando a estar listo, pero necesita más tiempo. Él asintió con entendimiento. Tengo tiempo, papá. Todo el tiempo del mundo. 2 años después, Marcos fue liberado por buena conducta. No vino directamente a casa, en lugar de eso, se mudó a un apartamento pequeño y comenzó a trabajar en una empresa de construcción donde podía usar sus habilidades de manera honesta. Nos veíamos una vez al mes para almorzar, reconstruyendo gradualmente la relación que había sido tan brutalmente dañada. Patricia también regresó eventualmente, pero no a mi vida. Ella y Marcos se divorciaron durante su tiempo en prisión, una decisión mutua que ambos sintieron que era necesaria para empezar de nuevo. Ella había encontrado trabajo en servicios sociales, ayudando a familias en crisis. Al parecer, su experiencia en el centro de ancianos había cambiado fundamentalmente su perspectiva sobre la vida. Ahora, 3 años después de aquella tarde cuando encontré a Patricia quemando las fotografías de Elena, vivo solo en la casa que Elena y yo construimos juntos. Pero ya no me siento solo. Los vecinos como Fernando y María siguen siendo parte de mi vida diaria. Marcos y yo hemos reconstruido una relación basada en honestidad en lugar de obligación familiar. Las rosas de Elena siguen floreciendo cada primavera, resistentes y hermosas como ella lo fue. El jardín que plantamos juntos sigue dando frutos, cuidado ahora por mis propias manos envejecidas pero aún capaces. Hay tardes cuando me siento en el columpio que construí para Marcos cuando era niño, ahora reforzado para soportar mi peso de anciano, y reflexiono sobre todo lo que pasó. El amor verdadero no se compra, la dignidad tampoco. Estas son lecciones que Elena y yo aprendimos durante 45 años de matrimonio y que casi perdí cuando confundí la obligación familiar con el amor incondicional. Marcos viene a visitarme cada domingo para almorzar. Cocinamos juntos, recordamos a Elena con cariño y hablamos sobre el futuro que estamos construyendo con honestidad y respeto mutuo. No es la familia que Elena y yo habíamos soñado, pero es una familia real, basada en verdad en lugar de mentiras convenientes. La historia que acabas de escuchar es ficción inspirada en hechos reales. ¿Te ha pasado algo parecido con tu propia familia? Cuéntame tu experiencia y pon tu ciudad en los comentarios. En la pantalla final encontrarás otras 2 historias del canal que te encantarán.